Una era en la que los hombres y mujeres aún no conocían el giro, pero ya soñaban con ver arjuelas eternas. Hoy los invito a descubrir conmigo a los enigmáticos constructores de Stonehenge. Ese círculo de piedra que ha desafiado la lógica, la ciencia y el paso de los siglos. No estamos frente a un simple monumento. Estamos frente a una obra que encierra espiritualidad, misterio y una grandeza que trasciende generaciones. Cada piedra que se alza en el horizonte de Salisbury nos susurra secretos sobre la vida, la fe y la sabiduría de aquellos que se atrevieron a domar la naturaleza con manos, cuerdas y una determinación inquebrantable. En este recorrido, no solo exploraremos la construcción de Stonehenge, sino también la vida de quienes lo levantaron, sus luchas, sus creencias, sus sueños y los sacrificios que convirtieron este lugar en un símbolo eterno. Acompáñenme a revelar la historia oculta detrás de las piedras, porque cada sombra proyectada al amanecer guarda un mensaje y cada alineación con el sol nos conecta con un rastro ancestral. Imagina por un momento que viajas 5.000 años atrás. Frente a Tilly, hombres y mujeres arrastran rocas de más de 10 toneladas a través de kilómetros de barro, madera y agua. No tiene máquinas, no tiene ruedas, no tiene acero, solo tienen su fe, sus rituales y una convicción que atraviesa generaciones. Construir un portal entre el cielo y la tierra. ¿Esa qué fuerza los impulsaba? ¿Qué misterio los hacía desafiar lo imposible? Esa es la historia que hoy vamos a descubrir. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia. Y empieza aquí con hace 5.000 años. La llanura de Salisbury no era el paisaje apacible que hoy conocemos. Era una vasta extensión de hierba ondulante, atravesada por ciénagas, bosques dispersos y cielos donde el viento parecía hablar con los dioses. En este entorno nacía una nueva era para los pueblos que, cansados de una vida normada, empezaban a asentarse en pequeños clanes agrícolas. Cultivaban cebada y trigo primitivo, domesticaban animales y, sobre todo, miraban al cielo con un respeto reverencial. El amanecer de cada día se convertía en un ritual. Los hombres observaban la salida del sol para organizar sus tareas. Las mujeres preparaban el alimento, cuidaban a los niños y recolectaban hierbas. Los ancianos, guardianes de la memoria, transmitían historias de un tiempo en que los astros guiaban los pasos de los cazadores. Poco a poco, la comunidad comprendía que los ciclos de la naturaleza eran una brújula invisible. En este contexto surge la idea de crear algo más grande que cualquier aldea o cosecha, un monumento capaz de unir a la comunidad y trascender la vida cotidiana. No era solo necesidad práctica, era un impulso espiritual. Había que construir un espacio sagrado que hablara con el sol y con los espíritus de los antepasados. El clan principal, liderado por Eran, un hombre robusto de rostro curtido por el viento, convocaba reuniones en torno al fuego. Allí discutían cómo ver un legado que resistiera los inviernos, las lluvias y las generaciones. Los ancianos decían que el cielo era un espejo de la tierra y que si lograban plasmar ese reflejo en piedra o madera, el equilibrio entre el hombre y los dioses sería eterno. La decisión no fue inmediata.
Hubo dudas, voces de temor y resistencia. ¿Y de dónde sacarían materiales tan imponentes? ¿Qué precio humano tendrían que pagar? Sin embargo, la visión fue más fuerte. El amanecer de aquella civilización comenzó no con la colocación de piedras, sino con una idea compartida, un sueño de eternidad. Así, bajo cielos grises y el huido constante del viento, los primeros pobladores de Salisbury se convirtieron en visionarios. Su vida sencilla de agricultores y cazadores dio paso a la audacia de lo imposible. La construcción de Stonehenge empezaba a gestarse, no en la tierra, sino en la mente y el espíritu de su gente, antes de que las piedras colosales dominaran el horizonte de Salisbury. El sueño de un círculo sagrado nació en madera. Los bosques cercanos brillan robles gigantescos, símbolos de fuerza y eternidad para aquellos hombres y mujeres. Los chamanes decían que los árboles eran guardianes del mundo espiritual, puente entre la tierra y el cielo, y que al erguirlos en círculo podría invocar la protección de los dioses. Eran el Ligi reunió a los clanes en un claro. La decisión ya estaba tomada. Levantarían un espacio ritual con postes de roble. No serían simples troncos clavados en el suelo, sino un diseño circular, cuidadosamente medido, donde cada poste tendría un lugar preciso marcado por la observación de los astros. El sol y la luna serían la brújula invisible que daría sentido al monumento. El trabajo comenzó con ceremonias. Ayla la joven curandera ungía con hierbas los troncos antes de que fueran cortados. Sus manos pintaban con arquila roja y blancas símbolos de protección en cada superficie rugosa. Los hombres, con hachas de piedra pulida, derribaban los robles elegidos, mientras los cantos de las mujeres llenaban el aire para ahuyentar los malos espíritus. La construcción duró más. Decenas de hombres arrastraban los troncos sobre rodillos de madera y cuerdas trenzadas con fibras de lino. Con fuerza y coordinación, cavaban hoyos en la tierra, donde los postes eran levantados. Con gran esfuerzo, el círculo iba tomando forma, imponente, como un anillo que contenía la esencia del universo. Trituran, el anciano sabio, se encargaba de supervisar la alineación. Al amanecer se colocaba en el centro del círculo y observaba hacia el este. Ordenaba pequeños ajustes en la ubicación de los postes, hasta que la primera luz del sol solsticial se alineara perfectamente con la entrada principal. Era un calendario viviente, un templo en armonía con el cosmos. Cuando el último poste se erigió, el círculo de madera se convirtió en el corazón espiritual del clan. Allí se celebraban danzas, nacimientos y rituales de paso a la vida adulta. El espacio adquirió un poder invisible, una hora de respeto. Nadie entraba sin antes ofrecer una plegaria. El primer círculo de madera no era aún el Stonehenge que conocemos, pero sí fue la semilla, fue el ensayo, el inicio de un legado que más tarde se transformaría en piedra, un círculo que marcaba el comienzo de la unión entre el hombre, la naturaleza y lo eterno. El círculo de madera ya se erguería en la llanura como un nuevo corazón para la comunidad. Pero su verdadero poder no se revelaba en los troncos ni en la tierra, sino en el cielo. Los clanes pronto comprendieron que aquel espacio no era solo un lugar de reunión, era un puente con el sol, fuente de vida y enya. En el día del solsticio, cuando la noche más larga se pasó,
Al regreso de la luz, el pueblo entero se reunió dentro del círculo, desde los más ancianos hasta los niños. Todos esperaban el momento en que el primer rayo del amanecer atravesara la entrada principal y bañara de oro el centro del recinto. Cuando sucedió, un murmullo sagrado recorrió la multitud. El sol había respondido a su llamado. El fenómeno no pasó desapercibido. Torán, el anciano, alzó su voz para explicar que el sol era el dador de cosechas y que, si sabían dialogar con él, ya más faltarían humildad ni prosperidad. Irán, el Lizig, entendió que aquello no era solo un ritual, sino también un lazo social. El pueblo estaba unido por un mismo símbolo, un mismo horizonte. Durante el día, las celebraciones se sucedieron sin descanso. Mujeres tejían coronas de flores y las colocaban en las cabezas de los niños. Hombres danzaban con antorchas alrededor del círculo, marcando el ritmo con tambores de piel tensada. Ayla, la curandera, se colocó en el centro, esparciendo humo de hierbas que ascendía al cielo como plegaria. El aire se impregnaba de magia y fervor. El círculo de madera había dejado de ser una construcción. Se había transformado en un eje de identidad. Allí los clanes, que antes competían por recursos, encontraban un espacio de unión. Ya no eran simples agricultores y cazadores dispersos. Eran una comunidad que compartía un mismo sol, un mismo deseo. La fuerza del ritual se transmitía de generación en generación. Los niños que observaron aquel solsticio crecerían sabiendo que eran parte de algo sagrado, y en la memoria colectiva se sembraba una idea poderosa. Si el círculo de madera podía alinear al hombre con el cosmos, ¿es que no podrían lograr, si lo construían en piedra, para que nunca desapareciera? Ese día marcó un antes y un después. No fue solo una celebración del sol, fue el nacimiento de un pueblo unido por la fe, por la esperanza y por el deseo de dejar huella en la eternidad. Las noches en la llanura de Salisbury eran largas y frías, pero también estaban llenas de historias. Cuando el fuego crepitaba en el centro del círculo de madera, los ancianos reunían a los más jóvenes y les hablaban de tiempos antiguos. No existían libros ni pergaminos, solo la palabra, la memoria y la convicción de que las historias eran la herencia más valiosa que un clan podía legar. Trestorán, el más viejo del consejo, era el guardián de esa sabiduría. Su voz áspera relataba cómo, en generaciones pasadas, los hombres aprendieron a leer los cielos para seguir a los rebaños, y sembrar en la estación adecuada. Decía que las estrellas eran los ojos de los dioses y que cada constelación guardaba una enseñanza. Con ramas encendidas dibujaba en el suelo la forma de hoz. El cazador, ojo de lira, el ave de fuego que marcaba el inicio del verano. Los jóvenes escuchaban con tensión. Algunos, como Kael, un adolescente inquieto y curioso, preguntaban sin cesar. ¿Y sé cómo sabían los ancestros que el sol regresaría cada año? ¿Es él a quien les había enseñado a contar los días? Torán responde, y que no eran los hombres quienes dominaban el cielo, sino el cielo el que enseñaba a los hombres a vivir. Ayla, la curandera,
también participaba de esas noches. Ella transmitía secretos distintos. Las hierbas que calmaban el dolor, las raíces que daban fuerza en tiempos de hambre, las flores que se ardían en los funerales. Decía que los espíritus de los ancestros estaban presentes en cada planta, en cada piedra, y que al conocerlos, se honraba a quienes habían partido. El círculo de madera así se convertía en una escuela viva. Allí no se aprendía a leer letras, sino a leer la naturaleza. El fuego iluminaba los rostros atentos, y cada palabra quedaba grabada en la memoria de los jóvenes, como si fueran semillas destinadas a germinar en el futuro. Con el tiempo, la sabiduría ancestral dejó de ser solo una guía para la supervivencia. Se convirtió en inspiración para el sueño de algo más duradero. Los ancianos insistían en que el conocimiento debía preservarse en un lugar que sobreviviera a la voz humana. Nuestros jevasos se volverán polvo, decía Torán, pero las piedras hablarán por nosotros cuando ya no estemos. Así, la transmisión Orel fue preparando a la comunidad para dar un salto a un número. La idea de un monumento eterno se fortalece. Existía, alimentada por la certeza de que las generaciones futuras necesitarían un faro que las guiara, tal como ellos habían sido guiados por sus ancestros. El círculo de madera ya se había convertido en el centro espiritual de la comunidad, pero con el paso de los años comenzó a nacer una inquietud. Es como asegurar que aquel legado no se desvaneciera con el tiempo. La madera, por fuerte que fuese, terminaría cediendo al viento, a la lluvia y a los siglos. Si querían que su obra sobreviviera a las generaciones, debían pensar en algo más duradero. Fue Torán, el anciano, quien habló primero de las piedras. Decía que eran jevesos de la tierra, inmortales, que habían estado allí antes de los hombres y que permanecerían mucho después. Si nuestros sueños se alzan en madera, explicaba, morirán con nosotros. Si se alzan en piedra, hablarán a quienes aún no han nacido. Aquella idea fue como una chispa en la mente de Eliran, el Laisi, de que comprendió de inmediato la magnitud del desafío. El consejo de clanes se reunió para debatir. Algunos temían que la tarea fuera imposible. Las piedras eran demasiado grandes, demasiado pesadas, y nadie sabía cómo transportarlas. Otros, en cambio, lo vieron como una prueba de fe, un camino hacia lo eterno. La noche en que sellaron la decisión, el círculo de madera brillaba iluminado por torchas. Los ancianos derramaron agua sobre el suelo, como símbolo de purificación, y los jóvenes hornecieron granos y flores en el centro del recinto. Irán tomó la palabra. Hoy no construimos para nosotros, construimos para los que vendrán, para que cuando miren estas piedras recuerden que sus ancestros desafiaron al tiempo. Y así nació el viaje hacia lo eterno, una promesa que los obligaría a encestar distancias, peligros y sacrificios, un camino que convertiría a simples agricultores y cazadores en cuanto los arquitectos de uno de los misterios más grandes de la humanidad, el amanecer de un nuevo día, y atrajo consigo un reto monumental: encontrar las piedras que se alzarían en lugar del círculo de madera. Los sabios del clan hablaban de unas rocas especiales, duras y con un tono azulado que parecían contener la esencia del cielo. No estaban cerca, sino en tierras lejanas, más a la de colinas y ríos, en un lugar que los ancianos llamaban las montañas de Gales. Eran ya convertido en un leasing respetado. Organizó una expedición. No sería un viaje corto ni seguro,
atravesarían bosques densos, pantanos y ríos caudalosos. El consejo de clanes eligió a los más fuertes y jóvenes para acompañarlo, entre ellos Cael, ansioso por demostrar su valor. Ayla también se unió, no para canjear piedras, sino para cuidar la salud de los viajeros y bendecir cada paso con rituales de protección. Partieron en silencio, dejando atrás a los ancianos y niños que se quedaron en la aldea. Llevaban consigo carros rudimentarios hechos de madera, cuerdas trenzadas y alimentos secos. La marcha fue ardua, días de lluvia que convertían el suelo en barro, noches de frío, en las que solo el fuego evitaba que los huesos se congelaran. Sin embargo, cada dificultad fortalecía la determinación. Finalmente, tras semanas de viaje, divisaron las montañas. Al encontraron las piedras azul, enormes bloques incrustados en la tierra como dientes de gigantes. Toran, que había acompañado la expedición a pesar de su edad, proclamó con voz firme: «Estas son las piedras que hablarán por nosotros». La extracción no fue tarea fácil. Con martillos de piedra y palancas de madera, los hombres trabajaron sin descanso. Cada rosca liberada era celebrada como un triunfo. Luego, comenzaron a moverlas con rodillos y trineos improvisados, arrastrándolas con una fuerza colectiva que parecía sobrehumana. La expedición marcó el iniciar de un viaje legendario. No todos sobrevivieron, algunos cayeron enfermos, otros fueron heridos en accidentes. Pero los que permanecieron sabían que estaban forjando la eternidad. Las piedras azules habían sido jaladas, y con ellas, la promesa de un monumento inmortal comenzaba a hacerse realidad. El hallazgo de las piedras azul fue solo el comienzo. El verdadero desafío era llevarlas desde las montañas de Gales hasta la llanura de Salisbury, más de 200 kilómetros de distancia. Nadie había intentado mover semejantes pesos en tan largos trayectos. Era una prueba de ingenio, resistencia y uña. Eran sabía que no podían depender únicamente de la fuerza bruta. Ordenó la construcción de trineos de madera reforzada y rodillos para facilitar el movimiento de las piedras. Decenas de hombres se colocaban al frente, sujando cuerdas trenzadas, mientras otros empujaban desde atrás. El suelo temblaba con cada avance. La organización era esencial. Cael se convirtió en capitán de uno de los grupos de arrastre, guiando a jóvenes guerreros que aprendían a trabajar como un solo cuerpo. Con cantos rítmicos mantenían el paso y se daban ánimo unos a otros. El esfuerzo era tan grande que a veces caían exhaustos, pero siempre alguien más tomaba su lugar. Ayla, mientras tanto, cuidaba la salud del grupo, preparaba infusiones para aliviar el dolor muscular y vendajes con cortezas para sanar heridas en manos y pies. También diría pequeños rituales en los que mujeres del clan cantaban para invocar fuerza espiritual. La convicción era que las piedras no se moverían solo con músculos, sino también con fe. Los obstáculos fueron numerosos: colinas empinadas, ríos caudalosos, pantanos que tragaban ruedas y rodillos. Cada problema requería ingenio colectivo. Para cruzar un río, construyeron balsas de troncos, sobre las cuales las piedras eran empujadas lentamente. Cuando el barro impedía avanzar, colocaban capas de ramas para solidificar el suelo. El fracaso nunca fue una opción. Siempre jalaban una salida. Con cada kilómetro ganado, el vínculo entre los clanes se fortalecía. Ya no eran solo trabajadores de distintas aldeas. Era un pueblo unido por un propósito común: el sudor,
La sangre y las lágrimas compartidas los transformaban en hermanos. La hora no era de un hombre ni de un grupo, era de todos. El viaje duró meses, pero cada piedra transportada era celebrada como una victoria. Los niños esperaban en la aldea para recibir a los hombres que llegaban exhaustos y las mujeres danzaban en señal de agradecimiento. El trabajo colectivo no solo movía piedras, estaba forjando una identidad que resistiría el paso del tiempo. Mover piedras colosales durante meses no habría sido posible sin líderes que mantuvieron viva la llama de la esperanza. Era el rostro visible de la empresa, fuerte, decidido, capaz de hablar al corazón de los hombres, pero no estaba solo. A su lado se encontraban Toran, el sabio anciano, y Aigla, la curandera, cuya visión espiritual daba sentido al sacrificio. Eran caminaba entre los grupos de trabajo, levantando la voz para recordarles que no estaban arrastrando piedra, sino construyendo un puente con los dioses. Su autoridad no se basaba en el miedo, sino en el respeto. Los clanes confiaban en él porque él mismo compartía el esfuerzo, sudaba con los hombres, dormía sobre el barro y cargaba cuerdas con sus propias manos. Toran, aunque debilitado por los años, era el guardián de la visión. Sus palabras eran escuchadas como mandatos divinos. Recordaba al pueblo que cada piedra alineada con el sol, y la luna sería un Mesías eterno para los descendientes. No trabajamos para nosotros, decía, trabajamos para esquinos. Aún no conocen nuestros nombres. Ayla, por su parte, equilibraba la fuerza con la espiritualidad. Durante las noches de agotamiento, organizaba ceremonias bajo la luz de la luna. Encendía hogueras, quemaba hierbas aromáticas y entonaba cánticos que hablaban de eternidad. En esos momentos, los hombres y mujeres recordaban que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. También surgieron luchas jóvenes. Cael, convertido en ejemplo de endia y valentía, inspiraba a sus compañeros. Con su ímpetu, los más pequeños lo observaban con admiración, convencidos de que representaba el futuro del clan. Los líderes no solo dirigían, también resolvían disputas. Con tantos clans trabajando juntos, las tensiones eran inevitables. Había discusiones por aluments, desacuerdos sobre estrategias, incluso celos por los méritos. Eran y Ayla mediaban en estas situaciones, recordando que una sola piedra casi podía arruinar años de esfuerzo. La suya era, gracias a ellos, la obra monumental no se derrumbó bajo el peso de las dificultades. El liderazgo visionario transformó una tarea imposible en una misión colectiva donde cada hombre, mujer y niño encontraba un presagio en el sacrificio. La construcción del círculo de piedra no solo exigía sudor y fuerza, también pedía vidas. El precio del sacrificio se hizo evidente cuando los primeros accidentes ocurrieron. Un joven fue aplastado por un tronco al mover una piedra. Otro cayó al río y desapareció en sus aguas embravecidas. Cada muerte era un golpe doloroso, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Eran cargaba con el peso de esas hundidas. Se acercaba a las familias, compartía su dolor y le prometía que el nombre
de los caídos viviría en el círculo eterno. Cada piedra levantada llevaba el espíritu de los que partieron, repetía con solemnidad. Esa idea ayudaba a transformar la tragedia en noto de orgullo. Los rituales se volvieron parte esencial del trabajo. Cuando alguien moría, Ayla dirigía ceremonias en el círculo de madera, aún en pie. El cuerpo era cocido al fuego o enterrado con símbolos grabados. Mientras los clanes cantaban para guiar su espíritu hacia los ancestros. De esta forma, el dolor se convertía en un acto sagrado, que el joven pero sensible lograba las muertes de sus compañeros. Sin embargo, también encontraba en ellas un reto para redoblar su esfuerzo. No dejaré que su sacrificio sea en vano, decía al arrastrar las piedras con más ferocidad. Su ejemplo contagiaba a los demás. Las mujeres también sufrían. Muchas perdieron esposos, hermanos o hijos en la empresa. Sin embargo, lejos de detenerse, se unieron más a la causa. Tejían sogas, preparaban alimentos y curaban a los heridos. Con renovado compromiso, comprendían que el monumento no lo sería solo un círculo de piedras, sino también un testimonio del sacrificio de sus familias. Tréstorán, en su sabiduría, lo resumió en una frase que perduraría: el precio de la eternidad es la vida de los hombres. Esa idea, dura y solemne, marcó el espíritu del pueblo. Sabían que cada cachemira era una ofrenda y que el círculo no se levantaría sin sangre derramada. Con el paso de los meses, las tumbas alrededor del lugar sagrado aumentaron. El círculo no solo sería un calendario o un templo, sino también un cementerio de héroes. La eternidad de las piedras se forjaba con el sacrificio humano. La historia suele recordar a los hombres que arrastraban las piedras y a los leyes que daban órdenes, pero tras ellos había un ejército silencioso de mujeres que sostenía la vida cotidiana y el espíritu de la comunidad. Ellas eran las verdaderas guardianas de la resistencia. Mientras los hombres se ausentaban en largas expediciones, las mujeres se encargaban de cultivar los campos, cuidar del ganado y mantener a los niños con vida. El círculo de madera era también su espacio. Allí encendían hogueras para rezar por el regreso de los viajeros. Allí organizaban ceremonias para pedir fuerza al sol y a la luna. No solo se ocupaban de la supervivencia material, también fabricaban las cuerdas trenchadas. Gurucaban las cuerdas trenchadas de lino y ortigas que servían para arrastrar las piedras. Cosían túnicas, preparaban bolsas de hierbas medicinales y elaboraban amuletos protectores que luego los hombres llevaban atados al cuello. Ayla era el rostro visible de esa fuerza femenina, aunque su papel de curandera la ponía en el centro de los rituales. Sabía que detrás de ella había decenas de mujeres anónimas que sostenían el peso de la emplea. La eternidad no se levanta solo con músculos, decía, sino también con manos que sanan y alimentan. Cuando los hombres regresaban exhaustos, eran las mujeres quienes los recibían con comida caliente, quienes curaban sus heridas y quienes les recordaban por qué luchaban por sus hijos, por la comunidad, por un futuro en el que el círculo de piedra se les hacía símbolo de unidad. Muchas veces los líderes varones se llevaban los honores, pero todos sabían en silencio que sin las mujeres la obra jamás habría continuado.
Ellas eran las raíces invisibles que nutrían el tronco visible de la conciencia. El círculo de piedra, entonces, no solo representaba el cielo y los astros, también contenía la fuerza silenciosa de las mujeres que, en la sombra, mantuvieron viva la llama de la esperanza. El círculo de madera había mostrado ya su poder al alinearse con el sol. Ahora, el desafío era trasladar ese principio sagrado al nuevo monumento de piedra. Para Torán, el anciano sabio, la alineación con el solsticio no era un detalle arquitectónico, sino la esencia misma del proyecto. Cada mañana, al amanecer, se colocaba en distintos puntos de la llanura, observando cómo la luz bañaba la tierra. Dibujaba en la arena marcas con su bastón, señalando los lugares donde el sol emergía en los solsticios de verano e invierno. Ayla lo acompañaba, recogiendo símbolos y repitiendo las palabras del anciano como si fueran un canto. Eran entendió pronto que sin esa precisión astronómica, el círculo de piedra sería solo una acumulación de rocas. Las piedras deben hablar con el cielo, decía Torán. Así, se decidió que el eje principal del monumento mirara hacia el amanecer del solsticio de verano, el día más largo, cuando la luz triunfaba sobre la oscuridad. El trabajo de alineación requería paciencia. Kel y los jóvenes guerreros levantaban postes temporales de madera siguiendo las instrucciones del sabio. Los movían una y otra vez, hasta que la luz del amanecer atravesaba el corredor marcado. Cada héroe era corregido con cuidado, porque sabían que el futuro del monumento dependía de él. Cuando por fin el sol apareció en el punto exacto y bañó con su luz el centro del círculo, un grito de júbilo recorrió a la multitud. Era la confirmación de que estaban construyendo algo más que un templo. Estaban creando un calendario cósmico, un lugar donde la tierra y el cielo se contraían para siempre. Ese día, el círculo de piedra se transformó en un reloj eterno, capaz de medir la vida, las cosechas y el deseo de la comunidad con la alineación del sol. Confirmada, los ancianos comenzaron a comprender que el círculo de piedra no sería solo un templo espiritual, sino también una herramienta práctica, un calendario eterno esculpido en roca. La vida dependía de conocer las estaciones, de sembrar en el momento adecuado y de prever los inviernos. Ahora, la comunidad tendría un reloj cósmico al alcance de todos. Tristorán reunió al clan en el círculo de madera y explicó con paciencia: el sol nos enseña cuándo sembrar. La luna nos guía en los ciclos de casa y las estrellas nos muestran el camino en la oscuridad. Si las piedras reflejan esos movimientos, nunca nos perderemos en el tiempo. Eran apoyó la idea, sabiendo que el calendario no solo era tutelary, sino también un símbolo de poder. Quien pudiera leer las piedras tendría dominio sobre los ciclos de la vida. Aquello aseguraba la cohesión de los clanes. Bajo un mismo centro de sabiduría, los trabajadores comenzaron a erigir piedras en posiciones clave. Algunas marcaban la salida del sol en el solsticio de verano, otras su puesta en el solsticio de invierno. Se colocaron piedras secundarias para señalar los equinoccios y los ciclos de la luna. Con paciencia y pros, el círculo adquiría una precisión sorprendente. Kel, fascinado por la organización del cielo, pasaba las noches
observando las estrellas y preguntando sin descanso. Ayla lo acompañaba, convencida de que el calendario no era solo un instrumento, sino un puente espiritual. Decía que las piedras no solo medían el tiempo humano, sino también el tiempo de los dioses. Entonces, el día en que comprobaron que las piedras coincidían perfectamente con la puesta de sol del invierno, el pueblo celebró como si fuera una cosecha abundante. No solo habían levantado un monumento, habían creado un calendario de piedra, capaz de sobrevivir a generaciones y degollar a los descendientes cuando ya nadie recordara los nombres de sus constructores con cada piedra levantada. Los clanes entendían que no estaban construyendo un simple monumento, sino un lenguaje nuevo, el lenguaje del cielo. Doran aseguraba que los dioses hablaban a través de las estrellas y que Stonehenge era el lugar donde los hombres podían responder. Las noches se convirtieron en montos de aprendizaje. Alrededor de hogueras, los ancianos señalaban constelaciones y explicaban sus significados. El cazador, que marcaba el inicio de la temporada de caza, la serpiente, que advertía de lluvias, la doncella, que anunciaba fertilidad. Cada estrella se transformaba en un signo, y cada signo en una palabra. Gael absorbía estas enseñanzas con fervor. Pasaba horas tendido sobre la hierba, siguiendo el movimiento de los astros. Preguntaba si era posible que los dioses hubieran colocado esas luces como un mal más fa. Torán respondía que sí, que el cielo era un manuscrito abierto para quien supiera leerlo. Ayla añadía un matiz espiritual. Las estrellas son los ojos de los ancestros. Nos miran desde el cielo y nos guían en el camino. Cuando levantamos piedras para imitar su danza, lo estamos honrando. Sus palabras tocaban los corones de todos, especialmente de las mujeres y niños, quienes veían en el cielo un vínculo con sus seres queridos, fallecidos. Eran comprendía la importancia de este conocimiento. No solo unía al pueblo en la fe, sino que también le daba poder frente a otros clanes, si podían leer los cielos y predecir los siglos. Serían vistos como elegidos por los dioses. Stonehenge se convertía así en un templo, una escuela y un símbolo de supremacía. Cada amanecer y cada ocaso se volvían rituales de observación. Los clanes aprendieron a reconocer los cambios en las estaciones y a interpretar eclipses y lunas llenas. Con el tiempo, la comunidad entera compartía un idioma invisible, el idioma de los astros, traducido en piedra. El lenguaje del cielo no necesitaba palabras escritas. Cada alineación, cada sombra proyectada en el suelo, era una frase pronunciada por el cosmos. Stonehenge se transformaba en una gigantesca oración, un mensaje eterno que aún hoy sigue desafiando al tiempo y al silencio. Con las primeras piedras erigidas, la comunidad comprendió que el círculo no era un espacio cualquiera, se había transformado en un recinto sagrado, un umbral entre el mundo humano y el mundo de los dioses. No se trataba solo de observar el cielo o medir las estaciones, sino de crear un lugar donde lo divino pudiera descender y lo humano pudiera elevarse. El círculo se convirtió en territorio ritual. Nadie podía entrar sin antes purificarse. Los visitantes debían lavarse en los riachuelos cercanos, ungirse con hierbas y entonar cantos. Solo entonces podían cruzar el umbral de piedras. El aire dentro del recinto parecía distinto, más denso, más cargado de energía.
Los ancianos decían que las piedras absorbían la fuerza del sol y la luna, y que quien caminaba entre ellas podía sentir el pulso del universo. Ayla organizaba las ceremonias más solemnes. Encendía hogueras en el centro y esparcía humo de resinas que impregnaba cada piedra con un aroma profundo. El pueblo entero se reunía en círculo, danzando lentamente, imitando el movimiento de los astros. Thorin, con voz solemne, proclamaba que aquel lugar era un reflejo del orden cósmico. Cada piedra representaba una estrella, cada paso una órbita. Eran veía en todo esto la consolidación de su pueblo. Los clanes que antes competían ahora se reconocían como parte de una misma comunidad unida por un santuario común. El círculo no era de un clan, ni siquiera de una generación, pertenecía a todos. Y al furo, Kael, cada vez más involucrado, fue iniciado como guardián del círculo, junto con otros jóvenes. Debía vigilar que nadie profanara el espacio, que las piedras se mantuvieran en pie y que los rituales se formularan en el momento correcto. Para él era un honor que lo llenaba de orgullo y responsabilidad. Así, el círculo sagrado se convirtió en el corazón de la comunidad. No era solo un templo ni un calendario, era la representación viva de la unión entre cielo, tierra y humanidad. Con el tiempo, el círculo no solo se asoció al cielo y al sol, sino también a la muerte. Los clanes comenzaron a ver en Stonehenge un lugar donde los vivos podían comunicarse con los espíritus de los ancestros. Si las estrellas eran los ojos de los que partieron, las piedras eran sus voces, resonando en la tierra. Cuando alguien moría, el cuerpo era llevado al círculo. Allí, Ayla realizaba un ritual de tránsito. Envolvía al difunto en pieles, lo ungía con hierbas y lo colocaba bajo una piedra, marcada con símbolos. El humo de la hoguera ascendía mientras los presentes cantaban, guiando el espíritu hacia el cielo. Los ancianos decían que el círculo era un portal, un punto de encuentro entre mundos. Thorin aseguraba que cada piedra era una puerta y que, al alinearse con el sol y la luna, se abría un canal para que los muertos pudieran caminar junto a los vivos. Las tumbas comenzaron a multiplicarse alrededor del monumento. No eran entierros comunes, eran ofrendas. Los ajetes personales de los fallecidos, armas, colares, gerundias, se colocaban junto a sus cuerpos para que los acompañaran. En el más allá, poco a poco, Stonehenge se transformó también en un cementerio sagrado. Kael vivió en carne propinal, esa conexión, cuando perdió a un compañero de trabajo. Durante la ceremonia, juró que sentiría su fuerza en cada piedra que levantara. Desde entonces, los jóvenes repetían la misma promesa en cada entierro. El espíritu de los caídos vivía en el monumento. La muerte, en lugar de ser un hortón de miedo, se convirtió en un puente de unión. Cada sacrificio humano, cada vida perdida, alimentaba la eternidad de las piedras. El círculo no era solo un lugar de vida y celebración, sino también un templo de memoria y trascendencia. Así, Stonehenge adquirió un doble continente. Era tanto un calendario del cielo como un santuario de los muertos. La comunidad comprendió que, en ese lugar, la vida y la muerte se entrelazaban como el día y la noche. Como el sol y la luna, el círculo de piedra ya imponía respeto. Pero lo más asombroso estaba por llegar.
los trilitos. Estas criaturas gigantescas, formadas por dos piedras verticales que sostenían un dintel horizontal, serían la parte más icónica y misteriosa de Stonehenge. Para los clanes, levantar esas puertas de piedra era un acto de desafío contra lo imposible. Cada trilito representaba un portal, una entrada hacia lo sagrado. Los ancianos decían que al caminar bajo ellos, el hombre se acercaba a los dioses. Irán sabía que esta parte del proyecto pondría a prueba toda la fuerza y la inteligencia de su pueblo. Los trabajos comenzaron con la excavación de fosas profundas. Allí se introducían las piedras verticales, llamadas ortostatos, que debían erguirse como gigantes vigilantes. Usaron troncos como palancas y sogas gruesas para inclinar las piedras hasta que, lentamente, se alzaban hacia el cielo. El esfuerzo era tan descomunal que cada levantamiento requería días enteros de preparación. Cael lideraba a los jóvenes guerreros en el arrastre. Sus músculos tensos y su voz de aliento contagiaban a los demás. Cuando una piedra se alzaba por fin, los gritos de júbilo resonaban por toda la llanura, como si hubieran vencido a los dioses de la gravedad. El desafío mayor, sin embargo, era colocar los dinteles sobre las piedras verticales. Hizo como elevar rocas de varias toneladas a más de 5 metros de altura. La respuesta fue ingeniosa. Construyeron rampas de tierra y madera, sobre las cuales empujaban lentamente el bloque. Una vez en la cima, encajaban las piedras gracias a un sistema de rebajes talados que aseguraban su estabilidad. Ayla observaba cada trilito como si fuera un altar. Durante la colocación, realizaba rituales para pedir que la estructura permaneciera firme contra los vientos y tormentas. Para ella, cada trilito era un arco entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que el espíritu humano podía alcanzar lo divino. Con el paso de los meses, uno a uno los trilitos fueron completando el círculo. La imagen era sobrecogedora. Un templo colosal que parece nacido de la misma tierra, capaz de resistir siglos. El pueblo supo entonces que su obra sería recordada por siempre. El secreto de la construcción de Stonehenge no estuvo solo en la fuerza bruta, sino en la ingeniería ancestral que usaba materiales simples, madera, sogas y tierra. Sin rueda ni giro, los constructores desarrollaron técnicas que deslumbrarían incluso a generaciones futuras. Los bosques cercanos se convirtieron en aliados. Los hombres talaban robles enormes, que servían como palancas, rodillos y vigas. Las sogas, elaboradas con fibras de lino y ortiga, eran tan resistentes que podían arrastrar piedras de varias toneladas. Con estos melendos, el pueblo creó una maquinaria colectiva que desafiaba lo imposible. E Irán supervisaba cada técnica. Ordenaba la construcción de trineos reforzados para mover las piedras sobre los rodillos. Cuando el terreno era pantanoso, colocaban capas de ramas y troncos para solidificar el suelo. En los ríos construían balsas que flotaban. Gracias a troncos atados con sogas gruesas, cada avance era fruto del ingenio tanto como de la fuerza. Cael se deslava en estas labores. No solo era fuerte, sino también hábil. Aprendió a usar palancas para levantar piedras con menos esfuerzo, demostrando que la inteligencia podía igualar a los músculos. Pronto se convirtió en un referente entre los jóvenes, quienes lo seguían en cada maniobra arriesgada. Trestoren observaba con admiración y decía: nuestros nietos creerán que estas piedras fueron movidas por gigantes. No sabrán que fuimos nosotros, con sogas y troncos, quienes vencimos a la tierra. Sus palabras alimentaban
el orgullo colectivo. Ayla, por su parte, recordaba que la técnica debía ir acompañada de ritual. Antes de usar cada soga nueva, la bendecía con humo de hierbas. Antes de talar un árbol, pedía permiso al espíritu del bosque. Así, la ingeniería no se desligaba de lo sagrado. Cada herramienta era vista como un don de la naturaleza. El trabajo en conjunto transformó a los clanes en una maquinaria humana. Todos tenían un rol, uno talaban, otros trenzaban sogas, otros dirigían el arrastre. La coordinación era vital, y un error podía costar vidas. Por eso, cada orden de Eran era seguida con disciplina, mientras los cantos rítmicos marcaban el compás del esfuerzo colectivo. Gracias a esa unión de ingenio, fe y disciplina, las piedras avanzaban paso a paso, hasta ocupar su lugar eterno en el círculo. Lo que parecía imposible se volvía real, y cada logro demostraba que la mente humana podía crear maravillas. Con herramientas humildes, la construcción de Stonehenge no fue obra de un solo pueblo ni de una sola vida. Fue un proyecto que se extendió a lo largo de generaciones enteras, donde padres, hijos y nietos heredaban la tarea de mover piedras y mantener viva la visión de un monumento eterno. Eran, que había iniciado la emplea con fuerza, ya lucía canas en la barba y arrugas en el rostro. Aún así, no dejó de liderar a su gente. Sabía que quizás no vería el círculo terminado, pero eso no le importa. Chava, lo esencial era que el sueño no muriera con él y él con él. Nuestro trabajo es un regalo para los que vendrán, repetía cada vez que los hombres desfallecían. Kael, ahora convertido en un hombre maduro, se transformó en el nuevo motor de los jóvenes. Había pasado de ser un guerrero impetuoso a un Lizzie pragmático, fuerte y experimentado. Sus brazos estaban cubiertos de cicatriz, marcas de cuerdas y herramientas, pero su espíritu ardía con más intensidad que nunca. Los hijos de los constructores crecían observando a sus padres arrastrar piedra. Siendo pequeños, ayudaban a trenzar sogas, a traer agua y a talar maderas. La obra monumental se convirtió en su escuela de vida. No aprendían a leer letras, sino a leer el esfuerzo, la paciencia y la disciplina. Trestoran. El anciano ya no podía caminar con facilidad. Pasaba sus últimos días sentado cerca del círculo, observando cómo número de generaciones continuaba la hora. Sus palabras, cada vez más escasas, eran escuchadas como oráculo. Antes de morir, pronunció su frase final: el tiempo es la piedra más grande y nosotros la estamos moviendo. El entierro de Torán fue solemne. Su cuerpo descansó hondo al círculo y su memoria se convirtió en inspiración. Ayla, envejecida pero aún muy fuerte, presidió la ceremonia y recordó que la obra no era solo de los vivos, sino también de los muertos que habían dado su vida en el proceso. Así, Stonehenge fue levantado no por un pueblo, sino por una sucesión de comunidades unidas en un mismo propósito. Cada generación añadía su parte, como si fueran eslabones de una cadena infinita. El círculo no solo era un templo, era la memoria de un pueblo entero extendido en el tiempo, a medida que las piedras mayores se alzaban. En un imponente anillo exterior, los clanes decidieron construir un círculo más pequeño en el interior. Estas piedras, menos colosales, pero igualmente significativas, darían un nuevo simbolismo al monumento. Un corazón dentro del corazón. Dinie, el círculo interior estaba formado por las llamadas piedras azules,
traídas desde Gales en la gran expedición de años anteriores, aunque más pequeñas que los trilitos, tenían una hora especial. Su color azulado reflejaba la luz de manera distinta, como si contuvieran un brillo prole. Para Ayla, eran piedras vivas, cargadas de la enia de la tierra lejana. Eran consideró que el círculo interior debía representar lo más sagrado. Allí se fularian las ceremonias más íntimas, nacimientos, iniciaciones, ritos de curación, mientras el anillo exterior servía de frontera entre el mundo humano y lo divino. El interior era el lugar del contacto directo con los dioses. Cael, con ayuda de jóvenes constructores, organizó la colocación de estas piedras. Aunque no eran tan pesadas como los trilitos, moverlas seguía siendo una tarea ardua. Sin embargo, cada esfuerzo parecía más ligero porque todos sabían que esas piedras tenían un propósito más espiritual que físico. El día en que la última piedra azul fue colocada, Ayla organizó un ritual especial. Cubrió cada piedra con hierbas frescas y flores, mientras niños del clan vertían agua sobre ellas. El círculo interior se llenó de cantos y danzas, como si el pueblo entero hubiera renacido con él. El contraste entre el anillo exterior colosal y el círculo interior más delicado dio a Stonehenge un aire de equilibrio, fuerza y misterio, grandeza y ternura, cosmos y humanidad. Era un templo que no solo miraba hacia el cielo, sino también hacia el corazón del hombre. Con el círculo interior, la obra adquiría una dimensión nueva. No era solo un calendario ni un santuario funerario, era también un espacio de vida, de intimidad y de conexión directa con lo eterno. En el corazón del círculo, entre los trilitos y las piedras azul, se erigió una roca distinta, más grande, más plana, más solemne. Era la piedra del altar, la que recibiría la luz del sol en los solsticios y la sombra de la luna en las noches de plenilunio. Para los clanes, no era una piedra cualquiera, sino el centro del universo. Eran ordenó que fuera colocada con el mayor cuidado. Se cavó un lecho en la tierra, adornado con hierbas y flores, donde descansaría. Los hombres la trasladaron sobre trineos reforzados, mientras mujeres entonaban cánticos suaves para dar fuerza. Cuando por fin se asentó en su lugar, un silencio reverencial cubrió a la multitud. Ayla fue la primera en acercarse. Con un cuenco de agua mezclada con cenizas, limpió la superficie de la piedra, murmurando palabras de consagración. Aquí se unirán los mundos, dijo yo. Desde ese momento, el altar central se convirtió en el lugar donde se ofrecían plegarias, sacrificios y decisiones trascendentales. Tretoran, antes de morir, había predicho que el altar se leía la voz de los dioses, y así fue. Cada vez que un rayo de sol lo iluminaba, en el amanecer del solsticio, el pueblo sentía que los dioses respondían a su esfuerzo. Cada sombra proyectada sobre él era interpretada como una mencia celestial. Cael, ahora lisí de los guardianes, velaba porque nadie profanara la piedra. Era el centro absoluto de Stonehenge, un punto donde cielo, tierra y hombre se encontraban en equilibrio perfecto. El altar central celó el sol del monumento, lo convirtió en un templo viviente, una brújula sagrada y una puerta hacia lo eterno. Con el altar central erigido, Stonehenge se convirtió en escenario de los ritos más importantes de la vida y la muerte. El círculo de piedra ya no era solo un símbolo cósmico, sino el corazón espiritual de la comunidad.
Allí se celebraban nacimientos, matrimonios, cosechas y funerales, todos bajo la mirada de los dioses y los ancestros. En los nacimientos, las madres eran llevadas al círculo interior. Ayla las recibía con cánticos suaves y las rociaba con agua de manantial. El llanto del recién nacido se interpretaba como la confirmación de que el alma había llegado sana desde el mundo de los espíritus. Luego se colocaba al niño sobre el altar para que recibiera la bendición del sol. Los matrimonios también tenían sus espacios en el templo. Los novios caminaban de la mano bajo los trilitos, como símbolo de atravesar juntos el portal hacia una nueva vida. Los ancianos ataban sus manos con sogas trenzadas, selando la unión. Al caer el sol, danzas y cantos llenaban el círculo, celebrando la continuidad de la comunidad. Pero el rito más solemne era el de la muerte. Los cuerpos eran preparados con aceites y envueltos en piles. Se colocaban sobre el altar, iluminados por hogueras, mientras Ayla y los ancianos entonaban plegarias. Luego, el cuerpo era enterrado en las tumbas cercanas, junto con óquetes personales que acompañarían al difunto en su viaje. Al presidir estos ritos, veía en ellos la confirmación de que Stonehenge era, mucho más que un monumento, era el reflejo de toda la vida humana, desde la primera respiración hasta el último aliento. Cael, como guardián, juraba proteger ese equilibrio sagrado, consciente de que cada piedra contenía las memorias de generaciones enteras. El pueblo comprendió entonces que su esfuerzo había valido la pena. En Stonehenge se unían los extremos de la existencia, el inicio y el fin, la alegría y sin el duelo, la vida y sin la muerte. Y en ese círculo eterno, todos eran parte de un mismo diseño. Alisda que Stonehenge creciera en importancia, no todos podían acceder a sus secretos. Surgió un grupo especial, los guardianes del saber. Saber eran hombres y mujeres elegidos por su sabiduría, intuición y conexión espiritual con los dioses. Su misión era preservar los conocimientos sobre el cielo, los rituales y las técnicas de construcción, transmitiéndolos solo a quienes fueran dignos de recibirlos. Tretoran había sido el primero, el maestro que sembró la semilla del conocimiento. Tras su muerte, Ayla asumió el rol de gran guardiana. Ya anciana, reunía a un círculo reducido de aprendices dentro del monumento. Ali, bajo la luz de la luna, enseñaba el significado de las piedras, las pociones del solsticio y la forma correcta de invocar a los espíritus. Cael, auteligi de los guardianes físicos, respetaba profundamente a los guardianes del saber. Sabía que sin ellos, el círculo perdería su sentido, mientras él protegía las piedras de invasores y profanadores. Ellos protegían el alma del monumento. Los guardianes desarrollaron un cogor de símbolos grabados en piedras menores y maderas, un lenguaje secreto que solo ellos comprendían. Con él registraban los ciclos lunares, los cambios en las estrellas y las fórmulas de los rituales. No era escritura como la conocemos, sino un conjunto de marcas y dibujos cargados de significado. El pueblo veía a los guardianes con respeto y temor. Se decía que podían comunicarse con los dioses, que podían predecir eclipses y tormentas. Sus palabras eran escuchadas como oráculo, y sus decisiones influían en la vida de todos. Pero también existía un riesgo.
El poder del saber podía dividir. Algunos clanes murmuraban que los guardianes ocultaban demasiado, que manipulaban a la gente con su conocimiento. Eran, ya muy anciano, advirtió que el saber debía ser usado con humildad, no como arma. Así, los guardianes del saber se convirtieron en una casta respetada y temida. Su legado sobreviviría siglos, custodiando los secretos de Stonehenge y asegurando que las generaciones futuras jamás olvidarán la conexión entre el cielo y la tierra. El silencio de las piedras nunca está solo. En cada ceremonia, el sonido de los tambores resonaba dentro del círculo, como si el corazón del pueblo latiera al unísono con el de la tierra. La música se convirtió en parte esencial de la vida espiritual, un lenguaje sin palabras que unía a todos en un mismo pulso. Los tambores eran fabricados con troncos huecos cubiertos de piel de animal tensada. Cada golpe reverberaba en las piedras, produciendo un eco que hacía vibrar el aire y los cuerpos. Los ancianos decían que ese sonido despertaba a los dioses y abría las puertas del más allá. Ayla dirigía los cantos que acompañaban a los tambores. Su voz grave y rítmica se elevaba entre los golpes, creando una atmósfera de trance. Los hombres golpeaban tambores grandes, las mujeres agitaban sonajas, hejas de jevezo y semilas, y que los niños marcaban ritmos con palos sobre el suelo, que él lideraba las danzas guerreras. Al compás de los tambores, los jóvenes corrían en círculo, levantaban lanzas y gritaban con fuerza. Cada movimiento imitaba a los astros, girando sin descanso, recordando que todo en el universo era movimiento eterno. Eran demasiado anciano ya para participar físicamente. Observaba con emoción. Comprendía que la música mantenía la cohesión de su pueblo. Cada golpe de tambor era una promesa de unidad, una cadena de que juntos podían resistir el tiempo. El eco de los tambores viajaba por la llanura de Salisbury, llegando incluso a los clanes lejanos. Se decía que quienes escuchaban el retumbar en la distante acudían círculo, atraídos por la fuerza invisible del sonido. Así, la música no solo unía a los presentes, sino que también convocaba a los ausentes. La música era vida, era invocación, era resistencia, y mientras los tambores resonaban bajo el cielo estrellado, el círculo de piedra parecía cobrar vida, como si las rocas mismas vibraran al compás del pueblo que las había erigido. Hasta entonces, el sol había guiado la mayor parte de los rituales, pero la luna comenzó a ocupar un lugar igualmente sagrado en la vida del pueblo. Su luz plateada bañaba las piedras de noche, y sus ciclos marcaban momentos de caza, siembra y fertilidad. Los guardianes del saber pronto comprendían que la luna tenía un poder distinto al del sol, un poder misterioso, cambiante y femenino. Ayla fue la primera en proclamarlo abiertamente. En las noches de luna llena, reunía a las mujeres en el círculo interior. Allí danzaban alrededor del altar central, cubiertas de flores y hierbas, invocando la fertilidad de la tierra y la protección de los hijos. Los hombres observaban desde la periferia, conscientes de que aquel era un rito profundamente ligado a la esencia femenina. Cael, fascinado, se unió a los estudios sobre la luna. Con ayuda de los aprendices, colocó marcadores de piedra para registrar su recorrido en el cielo. Descubrieron que ciertos puntos de la luna coincidían con los solsticios y que, cada 18 años, su trayectoria alcanzaba los extremos más lejanos. Para ellos,
Era una señal de ciclos eternos, de que el universo respiraba con ritmos invisibles. Los clanes empezaron a planificar las cosechas y las cacerías según las fases lunares. Las lunas crecientes eran en momentos de expansión, las menguantes de recogimiento. Las lunas llenas se convirtieron en festividades, donde el pueblo entero se reunía en el círculo para danzar y cantar bajo la luz plateada. El poder de la luna también se vinculó a los sueños. Se decía que en las noches claras los espíritus podían visitar a los vivos en visiones. Ayla enseñaba que esas imágenes eran mensajes de los ancestros, advertencias o bendiciones que debían interpretarse con cuidado. Así, la luna se transformó en el espejo nocturno del sol. Si el astro rey representaba la fuerza, el orden y la claridad, la luna representaba el misterio, la intuición y el renacimiento. Ambos juntos completaban la dualidad del cosmos. Con el paso de los años, la construcción de Stonehenge dejó de ser solo un proyecto arquitectónico, para convertirse en el eje que transformó a toda la comunidad. Lo que comenzó como el sueño de unos pocos líderes se convirtió en la identidad de un pueblo entero. Antes, los clanes vivían dispersos, compitiendo por casa, agua y tierras fértiles. Ahora, todos se reconocían como parte de una misma gran familia. Stonehenge era su punto de encuentro, su hogar espiritual y su símbolo de unidad. Allí resolvían disputas, celebraban alianzas y compartían recursos. El monumento se transformó en una especie de capital invisible, un lugar que no pertenecía a nadie y a todos a la vez. Eran, ya en sus últimos días, contemplaba con orgullo lo logrado. Nuestro círculo no es de piedra, decía, es de cordones. Su visión había trascendido su vida, y aunque sus fuerzas disminuían, sabía que dejaba a su pueblo más unido que nunca, que él, heredero natural del liderazgo, mantenía la disciplina de los guardianes. Su voz fuerte guiaba los trabajos finales, pero también escuchaba las necesidades del pueblo. Era un líder cercano, consciente de que el poder de Stonehenge no estaba en las piedras, sino en la unión de esquinas. Las habían levantado. Ayla Otsianciana continuaba oficiando ceremonias. Conocía a cada familia, cada niño y cada tumba alrededor del monumento. Para ella, Stonehenge era el gran libro donde estaban escritas las vidas de todos. En cada piedra veía reflejado el rostro de los vivos y de los muertos. Los niños crecían con orgullo, sabiendo que formaban parte de algo eterno. Jugaban entre las piedras, aprendiendo desde pequeños los cantos y símbolos. No eran solo descendientes de agricultores y cazadores, sino herederos de una obra que desafiaba al tiempo. Así, la comunidad entera se transformó. Ya no se trataba de sobrevivir al invierno o a la escasez. Ahora vivían con un propósito mayor: mantener vivo el círculo de piedra, símbolo de su fe y de su identidad colectiva. Con el tiempo, los clanes comenzaron a creer que las piedras mismas podían hablar, no con palabras humanas, sino con símbolos, sonidos y energías invisibles. Cuando el viento soplaba fuerte entre los trilitos, se escuchaban silbidos extraños, como si las piedras susurraran mezclas de los dioses. En los amaneceres de solsticio, la luz prometaba sombras que parecían figuras danzantes sobre el suelo.
Los guardianes del saber filmaban que esas señales eran cumelias del más allá. Ayla, ya anciana y venerada como gran sacerdotisa, aseguraba que cada piedra guardaba un espíritu atrapado en su interior. Si escuchas con el corazón, las piedras te contarán la historia de tus ancestros, decía a los niños en sus ceremonias. Cael, hombre de acción, al principio dudaba, pero una noche, durante un eclipse lunar, sintió que el eco de los tambores reverberaba en las piedras de una forma distinta, como si respondieran. Desde entonces, aceptó que el monumento tenía vida pretinal. El pueblo comenzó a grabar símbolos en pequeñas piedras alrededor del círculo, espiral, círculos concéntricos, figuras de animal, gran interpretaciones de los semanas que querían civil. Con el tiempo, estas marcas se convirtieron en un lenguaje colectivo, una forma de dialogar con el círculo. Los niños crecían con la convicción de que Stonehenge estaba vivo. Tocaban las piedras con las manos, cerraban los ojos y decían sentir el pulso de la tierra. Para ellos, era como hablar con un anciano gigante que los protegía. Así nació la creencia de que las piedras hablaban y aunque nunca pronunciaron palabras, su presencia fue suficiente para guiar a la comunidad. En cada eco, en cada sombra, en cada vibración, el pueblo escuchaba la voz eterna de su prole legado con el paso de los años. Las historias sobre los orígenes de Stonehenge empezaron a convertirse en mitos. Los ancianos comenzaron a relatar que no habían sido simples hombresquines. Habían levantado las piedras, sino gigantes de tiempos remotos. La leyenda decía que, en la seda del caos, gigantes trajeron las piedras desde tierras lejanas y las colocaron en la llanura de Salisbury como regalo a los dioses. Los clanes humanos, pequeños y débiles, heredaron el círculo cuando los gigantes desaparecieron en la niebla. Ayla, aunque conocía la verdad, no desmentía las historias. Comprendía que los mitos tenían poder, mantenían viva la magia del lugar y reforzaban el orgullo de pertenecer a una obra divina. Quizás no fueron gigantes de carne, decía, sino gigantes de espíritu. Nuestros ancestros se hicieron grandes al levantar lo imposible. Cael, en cambio, veía en el mito un peligro. Temía que el esfuerzo humano fuera olvidado. Si dijimos que fueron gigantes, quien recordara a los hombres que dejaron su vida en estas piedras, advertía. Pero entonces él sabía que la leyenda ya había dejado raíces en la memoria colectiva. Los niños crecían escuchando que jugaban bajo un círculo levantado por seres enormes. Las madres contaban esas historias en noches frías, mientras las estrellas brillaban sobre las piedras. Así, Stonehenge se convirtió no solo en un templo, sino también en un mito. Con el tiempo, la verdad y las leyendas entrelazaron. Los viajeros que llegaban de tierras lejanas escuchaban que en Salisbury había un círculo de gigantes y lo transmitían a sus pueblos. Así, la fama del monumento comenzó a extenderse más allá de la comunidad que lo había construido. De esa manera, Stonehenge se convirtió en algo más que un logro humano, pasó a ser un símbolo sobrenatural, un puente entre historia y mito, un recuerdo de que los hombres pueden parecer gigantes cuando sueñan, más allá de sus fuerzas, con el paso de las generaciones. Stonehenge dejó de ser únicamente el templo de un solo pueblo para convertirse en un centro de reunión de clanes distantes. Las ficciones del círculo de piedra viajaban por ríos y caminos,
llevadas por comerciantes y cazadores. Muy pronto, tribus lejanas comenzaron a peregrinar hasta Salisbury para contemplar el monumento y participar en sus rituales. El primer gran encuentro ocurrió durante un solsticio de verano. Decenas de clanes llegaron con ofrendas, pieles de animales, vasillas de barro, adornos de gesso y alieles. El círculo, que ya imponía respeto por sí mismo, se transformó en un escenario de fraternidad y celebración. Herán, aunque anciano y debilitado, presidió la ceremonia junto a Cael. Ayla, envuelta en túnicas blancas, dio la bienvenida a cada clan con humo de hierbas. El área se llenó de lenguas distintas, pero todos comprendían el lenguaje común de las piedras y del sol. Se celebraron banquetes colectivos. Los tambores resonaron más fuertes que nunca, marcando el ritmo de danzas compartidas. Clanes que antes se habían ventado en disputas territoriales compartían ahora vino de miel y carne asada bajo las mismas piedras. La magia de Stonehenge no solo estaba en su poder cósmico, sino en su capacidad de unir a los hombres. Cael comprendió que aquello era la verdadera victoria. No solo habían levantado piedras, sino también una comunidad extendida más a la de sus tierras. Stonehenge se convirtió en un punto de referencia, una capital espiritual donde los clanes dejaban a un lado sus diferencias para reconocerse como parte de un mismo diolto. Los encuentros de clanes se repitieron con los años, siempre en fechas sagradas. Algunos venían a comerciar, otros a aprender los rituales, y muchos simplemente a sentir el poder del círculo. Así, Stonehenge dejó de pertenecer a un solo pueblo para convertirse en patrimonio de todos, aunque el círculo de piedra era el rostro visible del monumento. Bajo sus suelos y alrededor se escondían secretos aún más profundos. Excavaciones rituales revelaban tumbas, herramientas y ofrendas enterradas como parte de los ritos. Para los constructores, la tierra que rodeaba a Stonehenge era tan sagrada como las piedras mismas. Durante uno de los encuentros de clanes, un niño encontró un colgante de gesso enterrado junto a una piedra azul. Ayla lo interpretó como sádico de los ancestros. Entonces, los guardianes del saber comenzaron a excavar cuidadosamente alrededor del círculo y jolaron tumbas con cuerpos adornados, con cuentas de ámbar, cuchillos de sílex y cuencos de cerámica. Cada hallazgo era tratado con reverencia. Los cuerpos eran considerados guardianes eternos del círculo. Los clanes creían que los muertos enterrados ali custodiaban la energía del lugar y fortalecían los rituales. Así, Stonehenge se convirtió también en un cementerio de élites donde reposaban leyes, guerreros y sabios. Cael, al ver los hallazgos, comprendió que no todo el conocimiento estaba en el cielo, la tierra también hablaba. Lo que ocultamos bajo el suelo es tan sagrado como lo que levantamos sobre él, dijo, y ordenó que las tumbas fueran preservadas y veneradas. Los secretos enterrados se multiplicaron. Pequeños hechos rituales, marcas en gesos, intuyo, cenizas de hogueras antiguas. Cada descubrimiento revelaba que Stonehenge no había sido construido de una sola vez, sino en fases que se superponían como capas de historia. Con el tiempo, los guardianes del hicieron la costumbre de enterrar ofrendas en ceremonias especiales. Vasillas llenas de granos,
figuras de Aquila, restos de animales sacrificados. Todo era entregado a la tierra, como pago por la producción de los dioses. Así, Stonehenge no solo se levantaba hacia el cielo, sino que también hundía sus raíces en la tierra. Era un monumento doble, templo y tumba, altar y cementerio, reflejo de la vida y de la muerte. El tiempo, implacable, comenzó a desgastar no solo las piedras, sino también a la comunidad que las había levantado. Generaciones enteras habían dedicado sus vidas a mantener el círculo, pero poco a poco las dificultades se acumularon. El clima cambió, inviernos maduros, veranos secos y cosechas pobres pusieron a prueba la resistencia del pueblo, que él, envejecido y con cicatriz en cuerpo y alma, intentaba mantener la cohesión. Sin embargo, ya no había jóvenes suficientes para reemplazar a los caídos. Algunos clanes comenzaron a migrar en pos de tierras más fértiles. Stonehenge, que había sido el corazón de la comunidad, empezó a perder su fuerza como centro de reunión. Los rituales continuaron durante un tiempo, pero cada vez con menos fervor. Ayla, ya muy anciana, oficiaba ceremonias con apenas un puñado de asistentes. Sus ojos seguían brillando, pero sabía que el círculo estaba entrando en su ocaso. ¿Las piedras permanecerán? Susurraba, aunque nosotros nos vayamos. Cuando Ayla murió, fue enterrada junto al altar central. Su funeral fue el último gran rito celebrado en el círculo. El círculo, con la parcelión de todos los clanes. Después de eso, Stonehenge comenzó a quedar en silencio. Las generaciones que se entendían no tenían la misma conexión con las piedras. Algunos las miraban como un recuerdo de tiempos gloriosos, otros como ruinas de un pasado incomprensible. El círculo dejó de ser el centro de la vida comunitaria y se convirtió en un santuario abandonado. Sin embargo, infuso en el abandono, las piedras siguieron de pie. El viento, la lluvia y el sol continuaron golpeándolas, pero resistieron. Stonehenge sobrevivió al pueblo que lo creó, convirtiéndose en un testigo mudo de su ocaso. Siglos pasaron y el círculo quedó en silencio. El viento silbaba entre las piedras. Los animales pastaban alrededor y solo las sombras recordaban a quienes lo habían construido. Stonehenge se convirtió en un misterio, un gigante dormido en medio de la llanura. Durante la Edad Media, viajeros y cronistas lo mencionaron en relatos, atribuyéndolo a gigantes o magos. Pero fue en los siglos XVII y XVIII cuando surgió un nuevo ingleset, el estudio eclesiástico. Hombres curiosos, provistos de pergaminos, plumas y herramientas rudimentarias, comenzaron a medir y dibujar el monumento. Uno de los primeros en hacerlo fue John Aubrey, quien en el siglo XVII trazó planos del círculo y notó agujeros en el suelo, hoy conocidos como Aubrey Holes. Sus descubrimientos despertaron 9 preguntas. ¿Había sido un cementerio? ¿Es un observatorio astronómico? En el siglo XX, William Stukeley continuó la labor. Fascinado por el monumento, escribió extensamente sobre el hilo vínculo con los druidas, sacerdotes de la antigua Britania. Aunque sus teorías no eran exactas, devolvieron a Stonehenge una hora mística y renovaron el iglesia público. Los aldeanos de la zona miraban con curiosidad hasta estos hombres extraños que medían
y dibujaban piedras que para ellos siempre habían estado allí. Algunos se burlaban, otros los ayudaban. Lo cierto es que, gracias a esos primeros arqueólogos, Stonehenge despertó de su largo letargo. Las piedras que habían resistido milenios en silencio volvieron a hablar, no ya a través de rituales, sino de preguntas científicas. ¿Y de quién lo construyó? ¿Por qué? ¿Cómo habían transportado aquellas moles? Las dudas eran infinitas, pero cada estudio confirmaba algo esencial. El círculo era un legado humano, monumental y inexplicable. Así, Stonehenge pasó de ser un santuario abandonado a convertirse en un enigma arqueológico. Su misterio, lejos de apagarse, renació con más fuerza que nunca. Siglos pasaron, y el círculo quedó en silencio. El viento silbaba entre las piedras. Los animales pastaban alrededor, y solo las sombras recordaban a quienes lo habían construido. Stonehenge se convirtió en un misterio, un gigante dormido en medio de la llanura. Durante la Edad Media, viajeros y cronistas lo mencionaron en relatos, atribuyéndolo a gigantes o magos. Pero fue en los siglos XVII y XVIII cuando surgió un nuevo inclesiet, el estudio eclístico. Hombres curiosos, provistos de pergaminos, plumas y herramientas rudimentarias, comenzaron a medir y dibujar el monumento. Uno de los primeros en hacerlo fue John Aubrey, quien en el siglo XVII trazó planos del círculo y notó agujeros en el suelo, hoy conocidos como Aubrey Holes. Sus descubrimientos despertaron 9 preguntas. ¿Había sido un cementerio? ¿Es un observatorio astronómico? En el siglo XX, William Stukeley continuó la labor. Fascinado por el monumento, escribió extensamente sobre el hilo vínculo con los druidas, sacerdotes de la antigua Britania. Aunque sus teorías no eran exactas, devolvieron a Stonehenge una hora mística y renovaron el inlestia público. Los aldeanos de la zona miraban con curiosidad hasta estos hombres extraños que medían y dibujaban piedras que para ellos siempre habían estado allí. Algunos se burlaban, otros los ayudaban. Lo cierto es que, gracias a esos primeros arqueólogos, Stonehenge despertó de su largo letargo. Las piedras que habían resistido milenios en silencio volvieron a hablar, no ya a través de rituales, sino de preguntas científicas. ¿Y de quién lo construyó? ¿Por qué? ¿Cómo habían transportado aquellas moles? Las dudas eran infinitas, pero cada estudio confirmaba algo esencial. El círculo era un legado humano, monumental y inexplicable. Así, Stonehenge pasó de ser un santuario abandonado a convertirse en un enigma arqueológico. Su misterio, lejos de apagarse, renació con más fuerza que nunca.